Fer, buena tarde. Bienvenidos a esta tercera clase en línea de programación avanzada. Recibí por ahí ya dos tareas de la tarea de Charles Babbage. Bueno, más bien tres tareas con la de Fer, que me envió sus imágenes ya compactadas. ¿Sale? Bueno, para poder comprender un poquito mejor esta clase, quisiera que viéramos lo siguiente. Vamos a ver algunos videos, ¿sale? Y vamos a empezar por uno. Ahorita se los comparto. Ok, ya de igual manera les hice llegar los resultados de su evaluación diagnóstica. Sí. Mau por ahí se salió. Esperemos que no tarde mucho. Bueno, les decía, ya les envié los resultados de su evaluación diagnóstica, chicos. No se preocupen tanto por los resultados. Es para saber cómo estamos y a partir de dónde vamos a iniciar. ¿Sí? Esto es solamente una referencia que yo debo de tener para posteriormente de ahí empezar a trabajar. Por un lado. Por otro lado, vi las características de las máquinas de algunos de ustedes. Creo que me faltaron por ahí algunos. Si mal no recuerdo, tengo por ahí las características de Mau, las de Josh y las de Fer. ¿Sale? Me faltaron dos. Nos faltan dos características de máquinas para poder ver cómo vamos a trabajar. Emma me dice que sí me lo mandó. Ah, caray. A ver, necesito checar. Emma. Especificaciones, Salvador. Joshua, Kevin. Ay, sí, cierto, perdón, Emma, ya las tengo por acá. Ok. Sí, ok. Sí, les comento, en caso de los procesadores, la mayoría son procesadores pequeños, a excepción de eh, ¿quién? De Joshua, que tiene una máquina con Core i3, sí, con memoria, bueno, la suficiente para poder trabajar. De ahí en fuera, los demás procesadores sí están un poco pequeños, porque son procesadores Pentium, son procesadores Celeron, que sí nos estarían dando cierto problemita para poder trabajar. No va a ser imposible, pero vamos a desarrollarlo. Bien, les voy a compartir el siguiente video. Quiero que le pongan mucha atención. De las tres tareas que ya recibí, pues algo de lo que viene en este video, lo van a poder observar acá, ¿sí? Pero les decía, vamos a observar. Adelante.
Roger, estoy en clase en línea, te marco en un ratito, porfa. Porfa. Bien, chicos, ¿qué les parece este video? Además no se me amontonen en los comentarios. Bien. Los demás, nada más nos contestó por ahí Fer, como fue la primera que contestó, por ahí le tenemos una sorpresa en otro material. A Fer. Los demás, chicos, Emma, Alan, Josh. Bien, solo que tenía poco volumen. ¿Lo escucharon bien o no? Si no, se los vuelvo a repetir. Yo no lo escuché bien. No lo escuchaste bien. Ah, bueno, a ver, se los vuelvo a repetir. Pónganle audio a su equipo o trato de subir el audio, ¿sí? Para que lo puedan escuchar de la mejor manera, ¿sí? A ver, vamos a hacer unas pruebas. A ver, lo empiezo a reproducir y alguien me comenta si se escucha. Bienvenidos a Reseña Biográfica. En esta ocasión hablaremos de Charles Babbage. ¿Sí escucha? Charles Babbage es un inventor y matemático británico. Nació el 26 de diciembre de 1792 en Plymouth, Devon. Cursó sus estudios en la Universidad de Cambridge. Ingresó en la Real Sociedad en el año 1816, participando activamente en la fundación de la Sociedad Analítica, la Real Sociedad de Astronomía y la Sociedad de Estadística. En 1822 construyó la primera de sus máquinas, que podía sumar números hasta de 6 cifras. Y en 1823 diseñó una máquina más elaborada a la que la llamó máquina diferencial, que debía estar provista de una impresora. Para fabricar el primer modelo necesitaba dinero, 500 libras esterlinas, que le fue proporcionado por el gobierno, comprometiéndose a entregar la máquina en 2 años. Sin embargo, la construcción avanzaba muy lentamente y al cumplirse el plazo en el año 1827, la máquina aún no estaba terminada y Babbage sufrió una fuerte crisis nerviosa cuando se le acusó de haber dispuesto de los fondos del gobierno para su propio beneficio. A pesar de eso, se le adelantó más dinero y prosiguió con su trabajo hasta 1834, cuando el principal de sus mecánicos renunció y el invento quedó sin terminar. En 1991, científicos británicos, siguiendo los dibujos y las especificaciones de Babbage, construyeron esa máquina diferencial. La máquina funcionaba a la perfección y hacía cálculos exactos de 31 dígitos, demostrando que su diseño era correcto. En la década de 1830, inicia el desarrollo de su máquina analítica, que fue concebida para llevar a cabo cálculos más complicados, aunque no se construyó nunca. Realizó también otros inventos como el oftalmoscopio y el velocímetro. En 1828 publicó sus tablas de logaritmos del 1 al 108.000. En 1830 apareció su libro Reflexiones sobre la decadencia de la ciencia en Inglaterra, al que siguieron otros 2, uno en 1832, Una economía de las máquinas y las manufacturas, y en 1837, el 9º tratado de Bridgewater. Charles Babbage falleció en Londres el 20 de octubre de 1871. Con ustedes, Camilo Contreras, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Hasta la próxima reseña biográfica. Bueno, chicos, acabamos de ver este pequeño video. ¿Qué les pareció? Ahora sí, lo escucharon.
chicos, sus comentarios, opiniones. Nada más ya saben, no amontonados. Sí, Bien. escucho, profe. Sí, ¿qué les parece? Pues me parece, a lo personal me parece bien lo que creó la mecánica analítica, creo que era. Ah, es correcto, sí, así es. Eso me pareció interesante. Bien, Joshua, gracias. ¿Alguien más? No se me amontonen. No entendí mucho, pero sí. Bien, todo bien. Bien, nos habla aquí de la historia de Charles Babbage. Sí tendríamos que documentarnos un poquito más en cuanto a, por ejemplo, las investigaciones que me entregaron. Sí, por ejemplo, en el caso de Josh, Mao y Fer me entregó por ahí algunas imágenes, algunas presentaciones de SlideShare. Sí, en el caso de Mao nos entregó una presentación que igual se las quiero compartir para que vean un poquito el trabajo de investigación de Mao. ¿Sale? Se los comparto. Aquí está, chicos. Ya vimos el índice, después nos dice quién es Charles Babbage. ¿Sí? Perdón, ahí nos habla de cuándo nace. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí veo. Ok, Sí. gracias. Ahí nos empieza a narrar de que cuando tenía 8 años, a dónde fue enviado. Recuerden que todo este tipo de científicos, de gente especializada en estas áreas, bueno, pues desde muy pequeños se van descubriendo, se van perfilando hacia algo. Son buenos, pero también en el caso de nosotros, pues tenemos muchas habilidades para algo, pero en ocasiones enfrentamos ciertos problemas. ¿Cuáles son? Una puede ser nuestros padres, que ellos quieren que seamos otra cosa, ellos quieren que nos encaminemos por otro lado y a veces pues no descubren las habilidades o el potencial que cada uno de nosotros tiene. ¿Sale? Después, en el cuarto y último párrafo, nos dice que después de esto, cuando Babbage comenzó a acudir a la Academia de Enfield, en Londres, donde las clases se impartían por un reverendo Stephen Friedman, la biblioteca de esta academia incentivó la pasión de Babbage por las matemáticas. Por eso les decíamos que en cuanto a computación, en un principio se tenía la idea de que era matemáticas e inglés, ¿no? Bueno, acá nos dice que en Cambridge fue entonces cuando lo volvieron a admitir para poder estudiar a los 16, 17 años. Ahí está su fotografía. Cosas que hizo Charles Babbage: desarrolló una calculadora mecánica capaz de calcular las tablas de funciones numéricas por el método de diferencias. También diseñó, pero nunca se construyó, la analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Por estos inventos se les considera una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamaríamos una computadora, por lo que se le considera el padre de la computación, lo que les decíamos, ¿no? Y a la muerte de Babbage, bien, les decía que, por ejemplo, Fer, que fue la primera que nos respondió por ahí cuando el video no se escuchó, bueno, pues le teníamos así como que una sorpresa. Vamos a ver el siguiente video, ¿sí?
Este video se los voy a presentar en forma de caricatura. Hay otros, pero quiero que le pongan mucha atención, ¿sí? Para verlo. Bien. Vale, se los comparto. ¿Veis? Espérenme, ¿dónde quedó? Aquí va. Augusta Ada Byron, conocida como Ada Lovelace, fue una talentosa matemática inglesa, pionera en el campo de la programación de computadoras. Nació en Londres el 10 de diciembre de 1815, hija del famoso poeta romántico Lord Byron y Lady Annabella Byron. Ada no pasó mucho tiempo con su padre. Conocido por sus escarceos amorosos, Lady Byron se separó de su esposo poco tiempo después del nacimiento de ella. Unos meses más tarde, Lord Byron dejó Inglaterra, y Ada nunca lo volvió a ver. Murió en Grecia cuando Ada tenía 8 años. La pequeña tuvo una crianza inusual para una niña aristócrata de mediados del siglo XIX. Estudió literatura y música, pero también astronomía y matemáticas. Se cree que su madre pensaba que alimentando su parte racional y objetiva evitaría que Lovelace desarrollara el temperamento impredecible de su padre, aunque no pudo evitar que Ada permaneciese fascinada con su padre y consideraba las matemáticas como ciencia poética. Tristemente, por una grave enfermedad desconocida, pasó mucho tiempo sin poder salir de la cama, pero lejos de desanimarse, aprovechó para dejar volar su imaginación. Ilusionada con la idea de volar, estaba decidida a inventar una máquina que le permitiera moverse por el aire. Pasó años estudiando la anatomía de las aves y creando bocetos para su proyecto. Desde el principio, Lovelace mostró un talento para los números y el lenguaje. A los 17 años, una de sus tutoras, Mary Somerville, le presentó a Charles Babbage, un conocido matemático e inventor que se quedó impresionado por la inteligencia y los conocimientos de la joven. De inmediato comenzó una voluminosa correspondencia entre ambos sobre temas relacionados con las matemáticas. Ada estaba fascinada con las ideas de Babbage. Conocido como el padre de la computación, fue el creador de la máquina diferencial, una calculadora mecánica. En 1834, Babbage tenía planes para la construcción de un nuevo tipo de máquina de cálculo, una máquina analítica de carácter general que se convertiría en el antecedente del ordenador moderno. Ada se casó en 1835 con William King, quien se convirtió en el conde de Lovelace 3 años más tarde. Tuvieron 3 hijos juntos. Ada y su esposo compartían su amor por los caballos y socializaron con muchas de las mentes ilustres de la época, como Charles Wilson, Michael Faraday y Isaac. Era 1842 cuando Ada se encargó de traducir un artículo que había escrito el matemático italiano Luis Menabrea sobre la máquina analítica. Pero ella no solo tradujo el texto original, sino que agregó sus propios pensamientos e ideas que terminaron siendo 3 veces más largas que el artículo original. Esas notas son la fuente de su fama como la primera programadora de la historia. Ada describió cómo se podrían crear códigos para que el dispositivo manejase letras y símbolos junto con los números. También describió conceptos como el bucle y la subrutina, y llegó a escribir un programa que permitía calcular los valores de los números de Bernoulli y cómo realizar operaciones trigonométricas que hacían uso de variables con la máquina. Y además detalló el uso de las tarjetas perforadas. Su trabajo fue publicado en 1843 en una revista científica inglesa. Ada firmó con sus iniciales para evitar la censura de la época, pero su labor quedó relegada a un segundo plano hasta años más tarde. Lovelace no tenía una salud fuerte, tenía problemas con el asma y su sistema digestivo. Los últimos años de su vida son algo tormentosos. Se sucedieron las crisis nerviosas, las deudas y los escándalos. Murió de cáncer de útero en Londres el 27 de noviembre de 1852, a los 36 años. Fue enterrada a petición suya junto a su padre, en el cementerio de Nottinghamshire. En 1979, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconoció los aportes de la joven y creó un lenguaje de programación en su honor llamado Ada. Se considera que Ada Lovelace fue la primera programadora de la historia, una mujer adelantada a su tiempo que con el paso de los años recibiría reconocimiento por la gran labor desarrollada en el mundo de la informática. No olvides
Sí, adelante, Fer. Te iba a decir algo que, bueno, investigué mientras estaba haciendo lo de la biografía de Charles Babbage. Esa chica se supone que fue como su aprendiz, ¿verdad? Es correcto. Y entonces, tiempo después hicieron un programa, ¿cómo decía? Espera, ya se me olvidó. Le pusieron, es que se supone que hicieron un programa en base a su nombre, ¿no? Se llama Ada. Ada, es correcto. Es un lenguaje de programación al honor a su nombre, ¿no? Es un lenguaje de programación que utiliza la Armada de los Estados Unidos. Órale. Sabes que sí lo había yo visto, pero no sabía que era de la Armada de los Estados Unidos. Lo investigué ahí y me salió ahí a una parte de abajo. Sí, hay varios videos. Quise presentarles los menos cansados. Si nos damos cuenta, entonces la primer programadora en la historia es mujer. No resulta ser un varón, un hombre, ¿no? Sí. Para que vean, la única mujer que tenemos aquí en el grupo, ¿vale? Debe de sentirse orgullosa. Sí, esto tiene mucho que ver para que podamos entender lo que es la programación. Es difícil decir, bueno, ¿y para qué ver esto? ¿Cómo? ¿Por qué? No, tenemos que comprender bien estos inicios de la programación, porque aquí es donde está la clave de todo esto. Les decía, esto es como las matemáticas. Si las matemáticas nos las dan de una forma difícil, de una forma aburrida y tediosa, pues vamos a odiar las matemáticas para toda la vida, ¿vale? Y no se trata de eso, sino se trata de que podamos hacerlo un poco más digerible, podamos hacerlo lo más fácil posible para poder trabajar, ¿sale? Aquí, con respecto a esto, chicos, ¿dudas, inquietudes? ¿Aportes? No, todo muy bien. Sí me gustó. Ay, qué bueno, ¿sale? No, profe. Bueno, les voy a recomendar una película, ojalá y la puedan ver este fin de semana. Se llama Piratas de Silicon Valley. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de verla o de escuchar esa película? No. No, profe, no la he visto. No. Bueno, véanla, van a entender muchas de las cosas de Mac y de Microsoft. Ahí está la clave de estos dos grandes creadores y multimillonarios como Steve Jobs y Bill Gates, ¿vale? ¿Cómo se llama la peli? Es una película de hora 30, hora 40 minutos más o menos, pero les digo, Piratas de Silicon Valley, les pongo el nombre ahorita aquí en el chat para que lo puedan ver. No se preocupe por el tiempo, yo me paso viendo las series de Netflix como 2 días. Creo que no está en Netflix ni en alguna de ellas, ¿eh? La tiene Amazon. Hay por ahí en internet, también hay alguna liga. Déjenme ver si se las puedo pasar. Igual se las copio aquí en el chat. Ahí está la liga de donde la pueden encontrar para entrar directo, ya sin tanta búsqueda, porque hay en algunos casos sinopsis nada más y resúmenes nada más de 30 a 40 minutos, ¿no? Esta es la película completa. Véanla, dense un espacio, chicos, ojalá y puedan verla este fin de semana para que el martes podamos comentar algo acerca de esta película y ver por qué se habla mucho de piratería, se habla mucho de virus y quiénes son los mismos creadores de los virus, ¿sí? A veces no es gente ajena, es la misma gente que nos vende un software y nos vende el medicamento y nos vende otra enfermedad para poder seguir consumiendo y hacer más poderosos económicamente a estas personas, ¿vale? Ok, chicos, bueno, pues vamos con la clase del día de hoy y vamos a ver los procesos de traducción de los lenguajes de programación, ¿sale? Sé que a veces los
Los términos son un poquito complicados, pero tenemos que manejarlos porque además pues vale la pena, ¿no? Cuando nosotros programamos en los lenguajes, acuérdense, ¿cuáles son los lenguajes de programación? Acuérdense que existían dos. ¿Cuáles son? A ver quién se acordará de ahí. ¿Sí están descargando los apuntes, chicos, de su correo? Chicos. Sí. Hay que darles una leída, porque a lo mejor aquí en la clase pues no se nos queda todo, pero sí hay que darles una leidita para poderlo comprender un poquito mejor. Entonces, hablábamos de los lenguajes de bajo nivel y los lenguajes de alto nivel, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, cuando nosotros programamos en un lenguaje de alto nivel, lo que estamos haciendo en realidad es crear el código fuente de ese programa, ¿sí? Que son las instrucciones. Ese código fuente deberá de ser traducido a un código o un lenguaje binario. Recuerdan que hablábamos de los ceros y unos. ¿Sí? Sí. Ok. Ese código binario es para que las instrucciones se puedan comprender o las pueda entender la computadora. Cuando nosotros hacemos una línea en un lenguaje de programación o le damos una instrucción, lo que hace es traducirlo, el lenguaje, al lenguaje que sea entendible para la máquina, ¿sí? Para esto existe un programa encargado de realizar esa traducción llamado traductor de lenguaje, y estos traductores de lenguaje pueden ser de dos tipos. Uno, los ensambladores, esto es, viene el lenguaje, ¿sí? Manda la instrucción al ensamblador y de ahí lo pasa a un código de máquina. Un ejemplo más claro. Vamos a hablar con alguien que habla alemán. Nos vamos a intercomunicar con él. Si no hablamos alemán, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué estaríamos necesitando, chicos? Un traductor. Un traductor. Ese traductor, ¿qué debe de dominar o qué debe de manejar? El idioma alemán y el nuestro. Es correcto. Debe de hablar esos dos idiomas. Eso es lo que hace un lenguaje de programación, ¿sale? Se encarga de traducir los programas escritos en el lenguaje del ensamblador al lenguaje de máquina, ¿sí? Ahora, tenemos otro traductor que es el compilador. ¿Qué hace el compilador? Bueno, este programa se encarga de leer el código fuente, toda la instrucción, y lo traduce o lo va a pasar a otro lenguaje. Este tipo de programas muestran los errores existentes. Lo que hablábamos, hay en la actualidad ya los lenguajes de programación nos dice dónde está el error. Anteriormente no nos decían y teníamos que volver a realizar el programa, y a lo mejor si teníamos un error, ahora tenemos 2, 3 o 4 o viceversa hasta que el programa corría, ¿sale? Entonces, este código fuente se va a compilar, después de ahí lo manda a un lenguaje objetivo, pero el compilador nos va a decir dónde hay un error. Volvemos al ejemplo del traductor con el interlocutor alemán, ¿sí? Tal vez haya palabras que no sean las correctas y ese traductor nos va a decir qué palabras sí o qué palabras no son entendibles para ellos o son entendibles para nosotros, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuáles son las etapas en ese proceso de compilación, en ese proceso de traducción? Existen
tres etapas, o sí, tres etapas o tres fases. La primera es la edición. Esta fase consiste en escribir el programa empleando un lenguaje y un editor. ¿Sale? Edición. En esta fase, que consiste en escribir el programa empleando un lenguaje y un editor. ¿Sale? Como resultado nos dará el código fuente de nuestro programa. Eso es lo que hace la edición. La compilación. En esta fase se traduce el código fuente obtenido de la fase anterior, esto es de la edición, a un código de máquina. Si no hay un error, se obtiene el código objeto. ¿Sale? En caso de que existan errores, el compilador los muestra para ayudarnos a corregir y se procederá a su compilación nuevamente una vez ya corregidos los errores. ¿Sale? Nos va a permitir detectar error y poderlos corregir. ¿Sí? Ahora, la otra etapa es el linkado, así como linkado. Esta fase consiste en unir el archivo generado en la fase anterior, que es la compilación, con determinadas rutinas internas del lenguaje, obteniendo el programa ejecutable. Los programas realizados en los diferentes lenguajes de programación los podemos llegar a ser ejecutables. Esto es, así como a ti te dan un programa en un CD, en un DVD o en una USB, y tú los ejecutas en una computadora o los instalas, de esa misma forma se pueden realizar. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿O alguna duda, alguna inquietud? No. No, profe. ¿Seguros? No, nada más me vayan a dar el avionazo, ¿eh? Seguros. Órale, sale. Ahora, vamos a ver de lo que es el linkado, lo que es la conversión de un programa a ejecutable. Existen dos tipos de linkado. El linkado estático y el linkado dinámico. ¿Sí? El linkado estático para los binarios, esto es para el código binario, se añaden a nuestros códigos, ¿sí?, unos compilados que generan el archivo ejecutable. ¿Sí? Añaden compilados o compilaciones que generan el archivo en ejecutable. Ese es el estático. Y el dinámico no añade librerías. No añade librerías, sino que hará que se encargue en una memoria de las librerías que se necesiten en ese momento. El estático lo genera y lo puedes instalar en diferentes máquinas. El dinámico te va a recurrir a ciertos espacios de la memoria de cada máquina. Y puede ser que en una máquina sí te corra por la capacidad de memoria y en otra no te va a funcionar. Recuerdan que al inicio les mencionaba, tenemos procesadores en cuanto a las máquinas de ustedes, algunas un poquito escasos en cuanto a recursos de procesador, ¿sí? Bueno, porque en sí el procesador es el que va a trabajar el lenguaje. No el lenguaje, el programa. El lenguaje lo puede trabajar cualquier máquina. Que pueda ejecutar el programa realizado es ya muy diferente, ¿sale? Una vez traducido y compilado, así como linkado, hacerlo ejecutable, el archivo está listo donde se podrán, más bien donde podremos encontrar fallas o problemas para los cuales tendremos que volver a realizar el proceso de compilación o de linkado, ¿sale?
Y esto pues nos va a ayudar a corregir los programas, porque repito, puede ser que los programas que realicemos nos corran en una computadora, pero tal vez no nos corran en otra. ¿Esto qué puede pasar? Que realizo mi programa en mi computadora y me está corriendo muy bien. A lo mejor a la hora que ustedes me lo envían, si yo tuviera una máquina con menores características que las suyas, pues no me iba a correr el programa, ¿sale? Pero eso va a ser difícilmente porque pues tengo el recurso suficiente en hardware para poder correr los programas. Pero pudiera ser que aquí entre ustedes que intercambiaran los programas no les funcionen, o pudiera ser que a alguien de ustedes les maneje un error, ¿sí? Y a otro un error diferente, ¿sale? Por esta cuestión del linkado estático dinámico es de suma importancia realizar numerosas pruebas en tiempo de ejecución antes de presentar el programa ya como una evaluación o antes de darle al prospecto o al cliente ese programa, ¿sí? Otro sistema para la ejecución de nuestro código fuente es mediante el uso de intérpretes, ¿sí? Esto es, no se encontrarían dentro de los traductores. Y vamos a ver lo que son los intérpretes, ¿vale? Los intérpretes, ¿sí? Nos van a realizar la traducción y la ejecución en forma simultánea, nos la están realizando a la par. Esto quiere decir que el intérprete lee el código fuente y lo va ejecutando al mismo tiempo, lo va corriendo, ¿sale? Y las diferencias entre un compilador y un intérprete son las siguientes, son básicamente dos. Un programa compilado puede funcionar por sí solo, el programa compilado, ¿sale? Puede funcionar por sí solo, mientras que un código traducido por un intérprete no puede funcionar sin este. ¿Esto qué quiere decir? Si yo realizo mi programa en el lenguaje de Java o de C++, de C, de Pascal, debo de tener en la máquina donde vaya a correr ese programa ese lenguaje de programación, ¿sí? En el lenguaje donde haya creado el programa, para poderlo correr, lo necesito tener instalado en la máquina donde se vaya a correr dicho programa, ¿sí? Y un programa traducido por un intérprete puede ser ejecutado en cualquier computadora, ya que cada vez que se ejecuta, el intérprete tiene que compilarlo. Estos son, ¿han oído ustedes hablar de las librerías, por ejemplo, de Microsoft, chicos? Creo que sí. ¿Crees que sí? Sí, ¿Qué más? porque me suena, pero no estoy seguro. No estoy segura. ¿Le suena? Ok. ¿Tú estás segura que sí, Fer? No estoy segura. A mí me suena No estás segura. librerías. La palabra. Ajá. De Microsoft no sabría. Bueno. No, ok, no se preocupen. Abran en su computadora panel de control. ¿Cómo hago eso? Pueden hacerlo de dos formas. Una, presionando la banderita de Windows y ven que les aparece escribe para buscar y ahí ponen panel de control y ya les despliega del lado izquierdo una aplicación que dice panel de control. Ya. ¿Ya? Ya. Y van a entrar en el recuadro o en el espacio, por lo general lo ubica del lado izquierdo. Si es que tienen algo como esto, se los comparto para que lo puedan ver. Es este. Lo puede tener acá, ¿sale? Si no lo tuviera así, pueden que tengan esto, iconos grandes, pudiera ser esto, ¿sí? Entonces dan clic aquí en iconos grandes y toman categoría
y ya ven esto. Van a tomar la Ok. opción que dice desinstalar programas. Donde dice programas desinstalar. Ah, nada más ahí, no le vayan No, no, a sí. mover de más. Ok, bueno. Acá ustedes se dan cuenta que yo tengo un chorro de cosas instaladas. ¿Sale? No, no se fijen en eso. Ok, bien. Ustedes tienen algo así como, busquen donde diga Microsoft. Yo tengo muchas cosas porque tengo instalado Microsoft OBDC SQL, Microsoft Visual C++, Windows Software Developer. Tengo muchos Microsoft. ¿Cuál de ellos me apachurro? No, no le apachurres, nada más obsérvalos. Ah, ok. ¿Cuáles son los que tú tienes, Fer? Tengo Microsoft Visual C++ 2005. Sí, ¿Qué? Redistributable, algo así, no sé. ajá, Otro sí, Microsoft Visual C++ 2008. Igual, ¿qué? Bueno, redistribuible. por 86, 9 puntos, no sé qué, todo eso. Tengo Ajá, igual el mismo, pero por 2010 por 64, sí, 2010 por 86, 2013 por 64, 2015, 2019 y 2015, 2019 por 64 y por 86. De ahí ya no eso. tengo más. Tú tienes todas las librerías completas, ¿sale? Ok. Qué bien. Esas son las librerías. Esos serían los complementos de algún programa, ¿sale? Ok. En el caso de los demás, ¿quién más tiene algo de Microsoft? Cuando no tienen nada de lenguajes de programación, puede ser que tengan Microsoft Software, Microsoft Visual C, que es lo que instala Windows, más bien lo que instala Office. Son librerías de Office para poder Lo que tengo es complementar. Microsoft Visual C++ 2012, Microsoft C++ Sí, igual 2012 Yo igual y tengo lo mismo. ok, sí. Ya, cierren ese panel de control, no vayan a desinstalar nada. ¿Sale? Ok, dejamos de compartir esa ventanita. Bueno, esas librerías, ¿qué es lo que van a hacer? Que nos ayudan, ¿sí?, a ejecutar la compilación del programa, ¿sí? Y un archivo compilado es mucho más rápido que uno interpretado, ¿sí? O sea, ya viene la traducción de manera instantánea, casi, ¿sale? Ahorita con eso no nos vamos a meter mucho en aprietos. Ya cuando estemos en la programación es cuando ahí dice por ahí alguien, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿sale? Bueno, vamos a ver ahora, recuerdan que hablamos de ceros y unos como unidades de almacenamiento. Chicos, Sí, profe. Sí, si se acuerdan, perfecto, ok. Bueno, pues hoy vamos a ver un poquito acerca de ello, pero sobre todo vamos a realizar operaciones matemáticas. Van a decir, ching, eso es lo que menos queríamos, ¿verdad? Pero bueno, es parte de. Y vamos a ver lo que son el manejo de los bits o manejando los bits. Como bien es conocido por nosotros, un byte es la agrupación de 8 bits, lo que les decíamos, de 8 ceros o de unos, es una combinación, ¿sale? Y el bit es la unidad más pequeña de almacenamiento, ¿sale? Cada bit forma parte del sistema numérico binario, a quien se debe su nombre, es decir, de base 2, o en otras palabras, puede almacenar valores comprendidos entre 0, 0 y 1. Si bien recordamos que un sistema de numeración se conforma de un conjunto de reglas y de principios que nos permiten expresar o definir un número válido dentro del mismo, podemos afirmar que la mayoría de ellos, y por ejemplo hay varios sistemas numéricos que se utilizan, ¿qué sistema numérico, por ejemplo, utilizamos a diario?
Utilizamos un sistema numérico a diario, chicos. ¿Cuál es? No se me amontonen nada más. Chicos, ¿qué sistemas numéricos o sistema numérico manejamos? El decimal. El sistema numérico decimal, Emma, perfecto. Es el sistema tradicional, pero dentro de los sistemas numéricos que se manejan están los binarios, los octanos y los hexadecimales. Los binarios manejan solo 2 dígitos, los octanos manejan 8, los decimales manejan 10, los hexadecimales manejan 10, los 10 dígitos que conocemos y 6 letras de la A a la F, ¿sale? Que se pueden representar mediante un polinomio sencillo que nos permitirá entrar en su lógica. Y vamos a comprender un poquito esto, ¿sale? Ejemplo, si yo escribo la cantidad, abusados, si yo escribo la cantidad de 18,598, apúntenla por ahí, 18,598, ¿sale? ¿Cómo pudiera yo desglosar en base decimal esa cantidad? ¿Cómo creen que lo pudiéramos hacer? ¿En decimales? Ajá, pudiera ser, sí, en decimal. A ver, ejemplo, el 10 elevado a la primer potencia, ¿cuánto nos daría? El 10. ¿A la primera potencia? Sí. 10. El 10, 10 ¿no? es correcto, sí. Ahora, el 10 a la segunda potencia, ¿cuánto nos da? 100. Yo iba a decir 20. 100. El 10 a la No, ¿qué pasó? No es 10 más 10. El 10 a la tercera potencia, ¿cuánto nos da? 1000. Ay, ¿qué pasa? Ah, perdón. 10 a la tercera potencia, 1000. 1000. Ahora, 10 a la cuarta potencia. 10,000. No, 10,000. sí, 10,000. Entonces ahí ya va el 10,000. Y así podemos ir descifrando todos los números, ¿sale? Ahora, con el que vamos a trabajar es con el sistema numérico binario, con el binario. Solo son 2 dígitos, ¿sale? Vamos a elevar o vamos a ver de dónde sale la numeración. Les voy a compartir ahorita un documento en Word. Bueno, no lo tengo, lo voy a hacer. Y vamos a poner las unidades de almacenamiento, ¿vale? El bit, el byte, el kilobyte, el gigabyte y el terabyte. ¿Sí? Ok, les voy a compartir este documento de Word. Ahí está. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. El byte equivale a un valor.
a 0 o a 1. Los bytes equivalen a 8 bits, ¿vale? El kilobyte, tal vez ustedes lo han escuchado, ¿a cuánto equivale? Aquí ahorita yo le voy a poner 1000 abusados. 1000 bytes. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. A ver. Esto quiero que sí lo hagamos, ¿sale? A ver. El 2 a la primer potencia, ¿cuánto me da? 4. ¿El 2? 2, 4, ¿no? 2. Ah, 2. El 2 a la primer potencia. 2. Ah, Dos. chale. Ya me está Chale, afectando. abusado. A ver. El 2 a la segunda potencia, ¿cuánto nos da? 4. 4. Es correcto. ¿Vale? Ahora, a ver, pero aquí ya se quedó como subíndice. Y no necesito que sea subíndice. Necesito que esté normal. ¿Sale? Ok. El 2 a la tercera potencia, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 8. Sale. Ahora, necesito que ustedes sigan, chicos, necesito que ustedes sigan elevando 2 hasta n potencia hasta que llegue a 1000. Oh, espere. Sí, háganlo, es rápido. No es tan tardado, es más tardado ir a un Oxxo. Ustedes me digan hasta dónde, a dónde le paro. ¿Tiene que dar 1000? ¿Y Tiene que dar de resultado 1000. 2 hasta qué Tiene que potencia? dar hasta 1000 el resultado de, ¿Perdón? del que pica. Sí, Sí. de elevar 2 a n potencia. No va a dar exacto, entonces, Hago la aclaración. Es 2 Sí, porque sí. elevado al 10. El Ajá. resultado me da 1024. 1024. Ah, Sí. ¿Hasta elevado qué? al ¿2 10. a la qué? a la décima potencia. Exacto. Sí. ¿Seguros? A ver, 2 a la 4. 16. 2 a la 4, ¿cuánto da? 16. Ok. Espérame, porque si no va a quedar muy chiquito. Ahí, Ajá. 16. 2 a la 32. 5. Luego 32. 64. Ah, ya. Dile entonces. Luego. No. Luego 2 a la sexta, 64. Sí, luego 128. Luego 2 a la séptima, 128. 128. Ya se volvió a modificar ahí como subíndice. Luego, 2 a la octava, 256. 156. Luego, 2 a la novena, 512. 500. 12. 512. Y luego me dicen que 2 a la 10,
Ahí da 1024. 1024. Ahora, ¿qué número qué número elevado a n potencia está más cerca del 1000? 502, el 2 a la 9 o el 2 a la 10. A la 9, ¿no? El 2 a la 9 está más cerca del 1000. Pues sí, ¿no? Porque el otro se pasa. El otro se pasa, pero está más cerca del 1000. Ah, Sí, abusados. Entonces, Aquí no importa si es antes o es después, ¿sale? Es 2 a la 10. Bueno, ahora, regresamos aquí a esto. El kilobyte, fíjense, 0 es una unidad de almacenamiento, 0,1. El byte es 8 bits. El kilobyte es de 1024 bytes. Pasa de 1000. Ujú. ¿Sí? Ahora, vean que esto tiene mucho que ver. Tal vez ustedes ya no conocieron o llegaron a manejar las memorias USB de 2 gigas. Déjenme ver. Ya no existe. De 2 gigas. Ajá, ya no existen, ¿o sí? Ya no existen. Dejo de compartir tantito esta. Las USB, bueno, todos ustedes conocen una USB, ¿sale? Pero esas USB van cambiando en cuanto a capacidad. Las memorias que ustedes tal vez empezaron a trabajar fueron las de 8 gigas. A mí me tocó usar la de 4 La de todavía. 4. Vean, por ejemplo, que el 2 a la 2 son 4. Después no salieron de 5 o de 6 gigas, salieron de 8. Y es el siguiente nivel. Ahorita en la actualidad hay memorias de 16 gigas. Hasta de 128, ¿no? Hay hasta de 128. O los discos de estado sólido, que son los discos duros de las labs, en su mayoría, ahora ya vienen de 128 o de 256 o de 512 en estado sólido. El iPhone 11 tiene 256, ¿no? Me parece. Así es, también se maneja así. El iPod, el iPad, las memorias RAM, las RAM en las computadoras son de 2 o son de 4 o son de 8 gigas. Por ejemplo, la gran mayoría de sus computadoras tiene 4 gigas. Solo por ahí hay una de 8 gigas de RAM. Ajá, pero ¿qué pasa si yo le pongo una memoria RAM de 4 y una de 8? Me suman 12. O sea, me da un valor diferente. Pero al final de cuentas estoy hablando de múltiplos de 2. ¿Sí? Es ahí donde entra esto. Ahora, el gigabyte, ¿sí?, equivale a 1024 kilobytes. ¿Vale? Kilobytes. Y el terabyte equivale a 1024 gigabytes. Esas son las unidades de almacenamiento que tenemos. Hace tiempo hablar de gigabytes o de terabytes era muy aventurado. Cuando mencionábamos esta palabrita de gigabyte o terabyte hace unos 20 años en clases de computación, decían, no, ¿cuándo vamos a llegar a esas capacidades de almacenamiento? Ya se ocupan esas capacidades de almacenamiento, chicos, ¿sale? Entonces, vean que todo tiene que ver con un sistema numérico binario de 2 dígitos. De ahí sale todo esto. Y hay una tablita, hay un famoso código ASCII, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, no encuentran el arroba, le preguntan al profe o le preguntan, oiga, profe, y para aparecer el arroba, ¿cómo le hacemos? En su teclado tienen del lado derecho una tecla llamada Alt-GR. No sé si Sí. la ubican por ahí. ¿Ya la ubicaron? Es la Q después, ¿no?
Sí, Alt GR. No es lo mismo que Alt que tienen del lado izquierdo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, abusados. Vamos a ver por ahí después para qué nos sirve esa teclita. ¿Sale? Ok. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Creo que vienen de clase, ¿verdad? ¿Habían salido de una clase? Sí, de 2 horas. De 2 horas también. Bueno, vamos a darles 5 minutos de receso, y regresamos, por lo menos para que vayan a tomar algo, por lo menos agua. ¿Sale? Sí. 5 minutos, en 5 minutos, nos vemos por acá de regreso, chicos. ¿Sale?
Chicos. Ya estamos de regreso. Ya, profe. Chicos, de regreso. Tema, gracias. El que se nos desapareció fue Mau. Creo que no puede activar su micrófono. Ajá, porque no lo veo, pero tampoco lo veo aquí en el grupo, porque mencionó que por ahí se salió. No está activo. No está ahorita en la... No, ¿verdad? Se fue a desayunar y no nos invitó. ¿Vale? Kevin, ¿ya estás? Fer, ¿ya andas por acá? Gracias, Kevin. Creo que ya nada más nos falta Fer. Gracias, Kevin. Nada más nos falta Fer. Ya volví. Ok, gracias, Fer. Bueno, entonces les decía, todas las unidades de almacenamiento tienen que ver con estos exponenciales de 2 a una determinada potencia, y les decía que todo esto va hacia una tablita que se llama código ASCII, y ustedes, por ejemplo, en su teclado, les decía, tienen unas teclitas por ahí que nos va a dar ciertos símbolos. Por ejemplo, van a presionar en su computadora la tecla Alt, la que tienen del lado izquierdo, y van a presionar esa tecla Alt. Pero, a ver, ¿quiénes tienen la? ¿Quién me decía que tiene la? Creo Fer. Yo tengo. Yo. Ok, de los que tienen lab, su lab tiene teclado alfanumérico, como el teclado normal. No. Nada más tiene los números que están en la parte superior. Ajá, sí. Ajá, ok, ahí va a ser un poco más difícil, pero por ejemplo, a ver, Fer, ¿te escuchó? No, digo que no quería que fuera tan difícil. No, porque hay que activar una tecla del bloque numérico. Si ustedes se percatan, algunas teclas llegan a tener 3 símbolos, sobre todo las lab, o del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, por ejemplo, donde está la P, la O, la U, la K, la L y la Ñ. Hay letras que esas letras llegan a tener algunos números y van a funcionar con los números. ¿No? No, solo trabaja con el alfanumérico. Ok, bueno, miren, les voy a compartir la ventana que teníamos de Word, donde sacamos las numeraciones. Esta, por ejemplo, yo voy a presionar de mi teclado la tecla Alt, lado izquierdo, y el número 64 del bloque numérico. Al soltar la tecla Alt, ¿qué me apareció? Ahí ustedes lo ven. El arroba, es correcto. Presiono un espacio, presiono Alt y ahora presiono el 65. ¿Qué me apareció? La letra A, es correcto. Anteriormente así se escribía, chicos, con el código ASCII. Alt 66. ¿Y qué me apareció? La letra B. No escribí la B, es Alt. Quien tenga teclado o quien tenga PC de escritorio, váyalo haciendo y va a ver que le aparece. Si yo presiono Alt y el 67, me aparece C, y así sucesivamente, ¿sale? Pero si yo presiono
presiono al 120, una especie de barra vertical. Sí, el al 100 al 127. Es lo que me pareció. Algo así como el simbolito de quédate en casa, ¿no? Al 128. Vean lo que me pareció. Al 129. La U con la diéresis. ¿Sí? Al 130. La E acentuada. Al 140. La I con un simbolito, se me olvidó ahorita el nombre de este simbolito, ¿sí? Al 150, igual la U, al 160, la A acentuada, al 170, una especie de borde o de vértice, ¿sí? Al 190, ¿sí? De esa forma, anteriormente, chicos, así se tenía que programar. Era difícil, ¿sí o no? Sí. Y así se escribía en la computadora, porque la computadora, cuando ustedes vean esta película de los piratas de Silicon Valley, van a poder entender todo esto, toda esta interfaz que nosotros utilizamos ahora. En sus inicios, la computación solo eran pantallas negras, bueno, ni eran negras, eran naranjas o verdes, con el fondo negro, y las letras aparecían en esos colores que yo les digo, naranjas o verdes. Posteriormente cambió ya a blanco el texto o la instrucción, ¿sí? Pero de ahí, poco a poco, esto fue evolucionando. Ahora, por esta razón de los sistemas numéricos binarios, ¿sí? La mayoría de los hardwares, ¿sí? Con o dispositivos de almacenamiento, tales como los discos duros, las memorias y otros dispositivos, su capacidad siempre será divisible entre 2. Esto es, cuando alguien te dice, ay, es que yo tengo una memoria de 9 gigas, pues no sabremos de qué planeta venga, porque eso aquí no existe, ¿sale? Al igual que las demás estructuras de almacenamiento, como son kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes, todas son divisibles entre 2, ¿sí? Por el sistema numérico binario que estamos utilizando. Ahora vamos a entrar ya a lo que son los tipos de programación. Tipos de programación. Los tipos o las técnicas de programación son bastante variados. Hay infinidad de lenguajes, aunque puede ser que muchos de los lectores solo conozcan una metodología. Y al hablar de lectores, hablo del alumnado, de los docentes, ¿sí? Para poder realizar estos programas. En la mayoría de los casos, las técnicas se centran en una programación modular y una programación estructurada, ¿sale? Pero existen otros tipos, ¿sí?, de programación que los iremos explicando poco a poco, ¿sale? Ok. Ahora, vamos a ver lo que es una programación estructurada. Normalmente cuando ustedes lo lean en algún artículo, lo van se los van a encontrar abreviado como PE, ¿sí? Y la programación estructurada está compuesta por un conjunto de técnicas, ¿sí?, que han ido evolucionando. Esas técnicas de programación no son las mismas de hace tiempo. Ya les mostraba ahorita cómo se tenía que ir escribiendo, cómo se tenía que ir programando, ¿sale? Han ido evolucionando y han ido aumentando considerablemente su productividad.
del programa, así como van reduciendo los tiempos de la depuración y el mantenimiento del mismo programa. ¿Vale? Esta programación estructurada utiliza un número limitado de estructuras de control, reduciendo considerablemente los errores. Hay una limitante en cuestiones. Incorpora un diseño descendente, ¿sí? El problema se descompone en etapas o estructuras jerárquicas. Ya esto ustedes lo vieron en los cuatris pasados, ¿vale? Maneja recursos abstractos, es simple, ¿sí? Consiste en descomponer las acciones complejas en otras más simples, capaces de ser resueltas con mayor facilidad. O sea, algo complejo lo vamos a bajar hacia algo más simple. Por eso se le llaman recursos abstractos. Otra es la estructura básica. Existen 3 tipos de estructura básica. Una de ellas es la estructura secuencial, ¿sí? Esta estructura secuencial consiste en que cada acción sigue una acción o sigue de una acción a otra secuencialmente a la salida de una acción o de una entrada a otra. Esto es, esta acción secuencial lleva un procedimiento, ¿sí? Tú no puedes pasar, por ejemplo, a cuarto cuatrimestre si no has cursado el tercer cuatrimestre. No sé si me da a entender ahí. ¿Chicos? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la estructura secuencial. La estructura selectiva. En esta estructura se evalúan las condiciones y en función del resultado, ¿sí?, se realizan unas acciones u otras. Ejemplo, si para esto incluso utilizamos expresiones lógicas. Si estudias, puedes aprobar un examen. Si no estudias, ¿qué puede pasar? Chicos, ¿Verdad? Prueba. podemos reprobar, ¿sale? Ahora, hay estructuras repetitivas. Son secuencias de instrucciones que se repiten en un número determinado de veces. Ejemplo, ¿cuántas materias llevan ustedes acá, ahorita en este cuatri? 6, creo. 6. Entonces, de esas 6 materias, ¿qué están repitiendo? Una clase en línea, una tarea, un envío de información, un regreso de información en correo, ¿sí? Entonces, esas son las estructuras repetitivas, ¿vale? Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de una programación estructurada? Esto es, si yo estructuro bien el programa, voy a tener ciertas ventajas. ¿Y cuáles son? Los programas son más fáciles de entender. Se reduce la complejidad de pruebas, aumenta la productividad del programador y los programas quedan mejor documentados internamente. Esas son las ventajas de una programación estructurada. Si yo no estructuro un programa, pues me voy a enfrentar con ese tipo de problemas, ¿sale? Ahora, un programa está estructurado si posee un único punto de entrada y uno de salida. Existen de 1 a n caminos desde el principio hasta el fin del programa, ¿sale? Y por último, todas las instrucciones son ejecutables sin que aparezcan bucles infinitos. ¿Qué son bucles? Son búsquedas, ¿sale? Ok. ¿Dudas ahí, chicos? ¿O alguna inquietud? No. No, profe. Bueno, vamos ahora a lo que sería la programación modular. Como su nombre lo dice, va por módulos. En esta programación modular consta de varias secciones divididas en una forma que se interactúa a través de llamadas a procedimientos, ¿sí? Si encuentras esto, entonces haces el otro. Si
ejecutas esto, haces aquello. Si no lo ejecutas, te regresas a un punto de partida, ¿sale? En la programación modular, el programa principal coordina las llamadas a los módulos secundarios en forma de parámetros, ¿sí? Los datos y llamar a otros módulos o funciones. Por ahí me mencionaba el profe Abraham, creo que me envió por ahí un programa que hicieron de un cajero de banco, ¿sí o no? Sí. Sí. Chicos, sí. Bueno, dentro de ese programita lo que llegué a observar es que, por ejemplo, tenían esa programación modular. Cada módulo tenía sus propios datos y podía llamar a otros, ¿sale? Ok, ahora vamos con la programación orientada a objetos, que la pueden encontrar abreviada como POO, PWO, programación orientada a objetos. Y esto se trata de una técnica que aumenta considerablemente, ¿sí?, la velocidad de desarrollo en los programas gracias a la utilización o reutilización de objetos. ¿Y qué son los objetos? Pues todo lo que yo puedo ver, todo lo que tenga movimiento, ¿sí? El elemento principal de la programación orientada a objetos, ¿sí?, es el conjunto complejo de datos. Es un conjunto complejo de datos y programas que poseen una estructura y forman parte de una organización. No sé si ahí se alcanzó a escuchar, porque por ahí se escuchó el ladridito de mi mascota. Ya saben que esa es la desventaja que tenemos al tener estas clases en línea, que se nos atraviesan ruidos extraños, ¿verdad? ¿Sí se escuchó? Lo del elemento principal de la programación orientada a objetos. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, gracias. Un objeto contiene varios datos bien estructurados y pueden ser visibles, ¿sale? Y no dependiendo del programador y las acciones del programa en ese momento. O sea, el programador no se va a ver, nunca vemos quién está detrás de, ¿sale? Ahora, algo que ustedes manejaron en el cuatrimestre anterior, o creo que fue con lo que cerraron, el polimorfismo y herencias. Creo que sí lo trabajaron, ¿no? Me parece. Sí, profe. Un poco. Un poco, bueno, no se Nada más preocupen. como definiciones. Como definiciones. Ok, aquí vamos a tratar de trabajarlo. Les repito, va a ser un poquito complejo, pero al final de cuentas lo vamos a lograr. Sí, el polimorfismo y la herencia son una de las principales características de esta programación orientada a objetos, ¿sí? Y por ello dedicaremos más adelante un artículo exclusivamente a esto, o una clase a polimorfismo y herencia, ¿sale? Hay una tarea más que les voy a dejar, y se los voy a apuntar ahí, en una página, se llama desarrolloweb.com, se las dejo anotada por acá, se las paso en el chat, ¿sí? Desarrolloweb.com, van a poder encontrar más explicaciones de lo que es la programación orientada a objetos, nada más como breviario cultural, ¿sale? Ahora, existe otro tipo de programación, la programación recurrente. Este tipo de programación se utiliza cuando tenemos que realizar varias acciones a la vez, ¿sí? Se suele utilizar para controlar accesos de usuarios y programas a un recurso de forma simultánea. Un ejemplo, varios usuarios entran a la plataforma para ver
la clase en línea, ¿sí? Entonces, es algo similar, algo parecido, ¿sí? Y se trata de que una programación sea más lenta y laboriosa, obteniendo resultados lentos en las acciones, ¿sí? Esa es la programación recurrente. Se caracteriza principalmente por permitir y declarar, así como llamar a funciones dentro de otras funciones. Haces una función y dentro de esta función que tú tienes, por ejemplo, de ver tu clase en línea, tienes que investigar, tienes que hacer una tarea, tienes que responder, y eso sería una programación funcional, una acción dentro de otra acción, ¿sale? Y la programación lógica se suele utilizar en la inteligencia artificial y pequeños programas infantiles. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Se trata de una programación basada en el cálculo de predicados. Esto de predicados nos habla algo así como de las reglas lógicas, ¿sí? Para dar soluciones. Esos serían los tipos de programación que estaríamos trabajando, ¿sale? Y por último, para ir cerrando, vamos a ver la importancia de la documentación, ¿sí? Los documentos de los programas son un aspecto sumamente importante, tanto para el desarrollo como para el mantenimiento de un mismo programa. Mucha gente no hace caso a esta parte del desarrollo y no se da cuenta que pierde la posibilidad de reutilizar parte del programa en otras aplicaciones sin necesidad de concederse o de entregarse o de enfrascarse en un código al pie de la letra o muy rigorista, ¿sí? Toda documentación de un programa empieza a la vez que la construcción del mismo y finaliza justo antes de la entrega del programa. Esto quiere decir antes de que ya lo vayamos a ejecutar o ya lo vayamos a correr. Asimismo, la documentación que se entrega al final, ¿sí?, tendrá que coincidir con la versión final de los programas que componen una aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que entregar mi programa, por ejemplo, en algo así como esto o en una USB, pero aparte tengo que entregarle al usuario final la documentación o el programa en su código en papel. Lo tengo que entregar por escrito, ¿sí? Si yo no lo entrego por escrito, quien quiera corregir ese programa, pues va a partir de cero. Y esto sucede, por ejemplo, con los clientes, con la creación de sus páginas web. Cuando les crean sus páginas, pues le dicen, ahí está tu página y ve, funciona muy bonito y todo eso. Pero cuando vence el contrato con esa empresa o con ese prestador de servicios y el propietario de esa página quiere hacer modificaciones, termina por cambiar el diseño, no propiamente el diseño, termina por cambiar incluso la IP, que es la dirección de la página, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les entregaron en papel el código fuente de esa página. Entonces, quien lo retoma ahora tiene que replantear, tiene que reprogramar, y es más fácil empezar de cero que modificar algo que tú no hiciste. Y es alguno de los problemas que nosotros como programadores pudiéramos enfrentar, ¿eh? Entonces, aguas. ¿Qué tipos de documentación tendríamos que manejar acá? Bueno, pues la documentación que se entrega al cliente o al usuario final claramente debe de ser en dos categorías. Una que es interna y la otra que es externa.
La interna es aquella que se crea en el mismo código, ya puede ser en forma de comentarios o de archivos de información dentro de la aplicación, o sea, va implícita ahí. Y la externa es aquella que se escribe en cuadernos, libros, hojas o apuntes totalmente ajenos a la aplicación en sí. Dentro de esta categoría también se encuentra la ayuda electrónica. Esto es lo que te decía, lo vas a entregar en un dispositivo, ¿sí? Para esto hay una guía técnica. Esa guía técnica o manual técnico es donde se refleja el diseño del proyecto, la codificación de la aplicación, las pruebas realizadas, ¿sí? Por lo general, este documento está diseñado para personas con conocimientos de informática, ¿sí? Esto, si nos los dan a cualquier usuario de computadora común, pues no lo vamos a entender, pero un programador sí lo va a poder entender y lo va a poder, dijeran por ahí, descifrar. El principal objetivo es el de facilitar el desarrollo, corrección y el futuro mantenimiento de la aplicación de una forma rápida y fácil. Lo que les decía, si no entregamos ese código, esa ficha, pues el que venga a corregir va a enfrentar mayores problemas, ¿sale? Entonces, de esa forma tendremos que irlo haciendo, ¿sale? ¿Dudas, inquietudes hasta acá, chicos? No, No, profe. No, profe. No, ya por ahí se nos desapareció Fer también. Ha de haber ido a desayunar o a comer. ¿Sale? Ok. Esta guía está compuesta, les decíamos, por 3 apartados que vamos a definir claramente. El cuaderno de carga. Ese cuaderno de carga es donde se refleja la solución o el diseño de la aplicación. Y esta parte de la guía es únicamente destinada al programador. Debe de estar realizada de tal forma que permita la división del trabajo, ¿sí? Ese es el cuaderno de carga. Otra, el programa fuente. Es donde se incluye la codificación realizada por los programadores. Este documento puede tener a su vez otra documentación para su mejor comprensión, algo así como la traducción. Y puede ser de gran ayuda para el mantenimiento o desarrollo mejorado de la aplicación. Este documento deberá de tener una gran claridad en su escritura para su comprensión fácil. Y otra, que son las pruebas, ¿sí? Es el documento o es la compilación donde se especifican el tipo de pruebas realizadas a lo largo de todo el proyecto y qué resultados hemos obtenido o se obtuvieron durante esas pruebas, ¿sí? Y la guía del uso es lo que comúnmente llamamos manual de usuario. Cuando nosotros compramos un aparato, ¿sí? Cualquiera que sea, viene normalmente una guía del usuario. Esas guías, por lo general, no las leemos. ¿Qué hacemos? Las desechamos y vamos descubriendo, ¿no? En programación sí es fundamental esa guía del usuario, ¿sale? Y es lo que comúnmente, les decía, conocemos como manual, ¿sí? Y que contiene la información para que los usuarios utilicen correctamente la aplicación, ¿sí? Este documento se hace desde la guía o ficha técnica, pero se suprimen tecnicismos y se presenta de forma clara para que sea fácil de manejar o de operar por un usuario que no sea un experto en informática. Un usuario, les decía, común, ¿sí? Un punto a tener en cuenta en su creación es la que no se debe hacer referencia a ningún apartado de guía técnica o referir a otra página o a otra medio de consulta, ¿sale?
la guía de instalación, y con eso estaríamos concluyendo. Esa guía de instalación es la que contiene la información necesaria para implementar dicha aplicación, ¿sí? Y dentro de este documento se encuentran las instrucciones para la puesta en marcha del sistema y las normas de utilización, ¿sí? Dentro de esta guía de instalación, pues ya tendrán que aparecer los requisitos que debe de contener cada equipo para poder trabajar. Sí es importante que cuando ustedes, por ejemplo, compran un programa o van a instalar un programa en su computadora, por ejemplo, nos dice procesador mínimo y ya nos maneja un tipo de procesador. Memoria RAM mínimo y nos da ahí la memoria que debe de trabajar. Después nos dice espacio en disco duro mínimo requerido y nos da cierto espacio o cierto espacio disponible para poder instalar el programa, ¿sí? Y a veces nos sugiere mouse, a veces nos sugiere bienvenida, Fer, nuevamente, ¿dónde andabas? Sí, y todas las características que debe de tener el hardware para poder instalar el programa, ¿sí? Entonces, ¿dudas acá, chicos? ¿Inquietudes? ¿Sale? Ok. Ok, voy a hacerle su pase de lista, chicos, ¿sale? Entonces, ¿cuál va a ser su tarea de este fin de semana? Se las di al principio. Chicos, nada más no se me amontonen. ¿Cuál va a ser su tarea del fin de semana? Chicos. ¿Ver la película? Es correcto, esa va a ser su tarea del fin de semana. Les repito, para que podamos entender varias de las cosas que hoy en día manejamos. ¿Vale? Ok. Emanuel. Presente. Gracias. Kevin. Presente. Fernanda. Fer. Presente. Gracias. Joshua. Presente. Y Mau, que se nos desapareció por ahí. Creo que se fue a comer y no nos invitó, ¿verdad? Pero bueno, vale. Entonces, pues con eso vamos a ir cerrando, chicos. ¿Sale? No se les olvide entregar sus tareas. Esa película sí es importante que la vean para, repito, entender un poquito esto. Pongan mucha atención a ciertos personajes, a ciertos nombres o términos que incluso ya hemos ido manejando en estas 3 sesiones que hemos tenido hasta el día de hoy, ¿sí? Para que podamos comentarlo el próximo martes, ¿vale? ¿Dudas, inquietudes? No. Chicos. Contesté que no. No, ya, Fer, ya. No, profe. ¿No? No. Ok, chicos, ¿todavía tienen clase? No, creo que ya fue la última. Es la última con ustedes. Esa es la última. Es la última, ya por lo menos van a descansar, pero el día de mañana sí tienen actividad, ¿sale? Bueno, entonces con esta parte, chicos, estamos concluyendo la tercera clase en línea. Igual en un rato más les subo los apuntes. Estos videos que les presenté, voy a pedir autorización a ver si nos dejan subir la película a la plataforma, a la aldea, y si nos las dejan subir,
pues será un poco más fácil para que la puedan descargar. ¿Sale? Ok, chicos, pues que tengan buena tarde y buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Cuídense. Hasta luego, profe, cuídese igual. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego.